Recording in progress. Bueno. Oh Dios, gracias por estos momentos que nos permites estar para abrir tu palabra, Señor. Tu palabra que es maravillosa, tu palabra que es extraordinaria, tu palabra que ha tocado nuestras vidas, y pedimos, Señor, que ella ilumine, alimente, enseñe hoy, que seas tú hablando. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, voy a hablar de una palabra que usted conoce y es el silencio. ¿Ha escuchado esa palabra alguna vez? Pero el silencio no siempre implica sabiduría. Hay un versículo en Proverbios que dice, aún el necio, si lo he escuchado, aún el necio, ¿quién se lo sabe? Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. A ver, si se lo aprendió porque es fácil. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. No siempre el silencio es bueno. Y vamos a ver por qué lo decimos. En Salmo 32, dice versículo 1. Dice, felicísimo, bienaventurado, muy feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos en el versículo 3. Mientras encuentran el silencio, ¿ya lo encontraron? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pregunta, ¿este silencio es bueno o es malo? Es malo. ¿Por qué es malo? Porque está cargando el corazón, porque está llenándolo de tristeza, de dolor, habla de un gemir, habla de un dolor, porque se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es un silencio que no debería existir, pero es un silencio normal. ¿En qué sentido? En cuanto a que es la respuesta normal cuando hay pecado. Si ustedes se acuerdan de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ellos se fueron a decirle, Señor, perdónanos. No, ¿cierto que no? ¿Qué hicieron ellos? Eso, se quedaron callados. Se escondieron. ¿Y qué significa esconderse? Evitar encontrarse con Dios. Se escondieron, se escondieron. Ellos, en un sentido, estuvieron en silencio. Entonces, ese silencio no es bueno. Cuando hay pecado, cuando hay algo que carga mi relación con Dios y yo estoy callado respecto a ese algo. Hay una experiencia de alguien que estuvo en silencio y no le fue bien. Y es preciso el autor de este salmo, mientras callé se envejecieron mis huesos. Está en segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y es un rey, el segundo rey de Israel. El segundo, el primero fue Saúl. ¿Se acuerdan que el primero fue Saúl y el segundo fue? El segundo fue David. David. Él cayó en pecado con Betsabé, ¿se acuerdan? Un pecado grave. Eso fue adulterio, ya era casada. Él la manda a llamar y ella viene y tienen relaciones. De esa relación hay una consecuencia, ella queda en embarazo. Su esposo es un fiel soldado quien está lejos, así que no hay manera de justificar su embarazo. ¿Cómo quedó en embarazo si el esposo no está? Conclusión, la infidelidad.
Pero ¿qué pasó? David hizo un manejo ahí de manera que pusieron al soldado fiel ahí en lo más recio de la batalla y él terminó muerto. Ese era el propósito. Y ya él muerto, pues David ya podía unirse con aquella mujer lo más pronto posible antes de que se descubriera su embarazo y así ocultar el pecado. Y no pasó. Ahí hay un silencio. Entonces, cuando miramos en 2 Samuel 11:22, dice, terminando toda esa historia que hemos repasado en este momento, dice, fue el mensajero y llegando con David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros, o sea, nos ganaron, nos estaban ganando los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero bueno, el 24, los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. También, o sea, casualmente, coincidencialmente, murió tu siervo Urías. Sabía que esa noticia iba a agradarle a David, ya que era el propósito que él no estuviera. Todo eso es pecado. Mire, el corazón de un hombre, por muy cercano que esté a Dios, cuando se aleja de Dios puede hacer las peores porquerías que usted se imagine. Un hombre cualquiera o mujer cualquiera que se aleja de Dios puede hacer los peores pecados, peores que incluso los que no conocen a Dios, porque el corazón del hombre es, lo dice el Señor, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero también aquel que está de la mano de Dios, a través de él, Dios puede hacer cosas maravillosas que nunca hayamos podido imaginar, pensar, alcanzar cosas. Son cosas que están o estamos de la mano de Dios y habrá bendición, o si estamos lejos de la mano de Dios, puede haber cosas terribles que sucedan y es como la muerte de este hombre que era un hombre fiel, un fiel soldado al rey Urías Eteo, un fiel esposo y sin embargo muere de esta manera por causa del pecado de David. El 25, David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto porque la espada consume, ora uno, ora otro. Si no es él, es otro. Tú refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale, o sea, al general, a Joab. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer tapando el pecado, porque ya estaba en embarazo. Fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, más esto que David había hecho. ¿Qué fue? Desagradable, desagradable, desagradable a los ojos, ante los ojos del Señor. Y usted comienza el capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, ¿saben qué pasó? Que David se estuvo aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Ya nos casamos, tuvimos un hijo, todo parece que hubiera ocurrido dentro del matrimonio, así que no hay problema de adulterio, no pasó nada. Por meses él estuvo en silencio. Por meses él estaba desarrollando su ejercicio como rey, pero también seguramente prestando sus rituales religiosos a que estaba acostumbrado año tras año, a pesar de que no estaba bien con Dios, en apariencia no pasaba nada. No pasaba nada, pero Dios sí sabía que pasaba algo. Y podemos vivir una vida religiosa, vivir como si nada pasara, vivir la vida cotidiana, nuestro trabajo, ir a la iglesia, hacer cosas, incluso estar dentro de un ministerio o ejercer un pastorado o hacer cualquier cosa y el mundo nos ve y dice, todo anda bien, pero Dios sabe que no está bien. Y no está bien hasta que lleguemos humillados ante sus pies y reconozcamos el pecado que hemos guardado allí en silencio y que no hemos hablado. David ya no estaba pecando, pero era necesario que
se tratara ese pecado. Ya él no estaba en adulterio porque ya estaba casado, ya no mataba a nadie más, de esta manera ya había matado al que tenía que matar, así que no iba a pecar más, pero el hecho de que no estuviera pecando y haciendo cosas malas en aquel momento no significa que él esté bien. Parece que no hay arrepentimiento, parece que no hay sensibilidad, parece que esa voz de Dios que antes escuchaba, a que él atendía, él ya no escucha, ya, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Parece que no escucha. Parece que lo mejor es que no pase nada y todos estamos bien. Y la pregunta es si todo está bien cuando parece estar bien. Pues no, cuando parece que está bien, algo anda mal. David no estaba bien y Dios sabía que no estaba bien. La pregunta es, ¿por qué al siguiente día de que él mató al siervo Urías por mano de, como lo hizo, ¿por qué Dios no le envió a alguien al siguiente día? Venga, hablemos tú y yo. Le dio tiempo. ¿Cómo sabemos que le dio tiempo? Yo estaba pensando, ¿cuánto tiempo habrá pasado entre el final del capítulo 11 y el comienzo del capítulo 12? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Cómo hacemos para saber? Pues una de las cosas que pensé es, Betsabé estaba en embarazo, muy bien, pero no se le notaba. Por eso es que él quiso casarse rápido. Si no se le notaba, entonces estaba entre los primeros meses de embarazo. Pero además, cuando Natán habla con David, ya el hijo había nacido. Ya el hijo había nacido. No sabemos, no sé decir cuánto tiempo ha pasado, pero yo puedo pensar en algo como un año, tal vez más, que ha pasado entre el final del capítulo 11 y el comienzo del capítulo 12, donde él ha seguido su vida como si nada hubiera sucedido. Usted puede caerse, puede rasparse, puede y después hacerse el valiente. Nosotros los hombres somos buenos para eso. ¿Te duele? No, 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 no me duele. ¿En serio no me duele? No, 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 todo está bien. Y no hacerse nada, no ir donde el médico, no, nada, porque soy un hombre de esos fuertes. Entonces, pero después del tiempo, algo pasa, usted se roza esa parte con algo suavecito y le duele. ¿Por qué? Porque no se lo trató adecuadamente a su tiempo. Entonces, usted puede pensar que lo mejor es que nadie sepa, pero Dios sabe. Usted puede pensar, lo mejor es que dejemos las cosas así, pero no, Dios no quiere que dejemos las cosas así. Y es por eso que Dios le da tiempo a David para que se arrepienta, para que se llegue a los pies. Es como recordando otra vez a David, a Adán y Eva, el Señor va y les busca y pregunta, Adán, ¿dónde? Y también es una oportunidad para que él hable, para que él diga y se exprese. Aquí Dios está dando y Dios te está dando oportunidades a ti si has caído en pecado, si has ensuciado tu camino, si has hecho algo que no está bien. Dios está dando oportunidad para que vengas humillado a sus pies y le pidas perdón. Basta de ese silencio dañino, ese silencio que como que nadie me vio cuando Dios sí me vio. Ese silencio de nada pasó cuando sí pasó. Es hora de que vengas a los pies del Señor. Ya deja de callar con respecto a aquello que no debes callar. Hay cosas que debes callar. Hay cosas en las cuales debes ser prudente. Pero esto no. David no debía estar en silencio. Y entonces Dios envía a Natán, su siervo, y Dios envía personas a nuestras vidas. Tal vez aún Dios puede enviar a un inconverso. Venga, usted no era de la iglesia tal. Sí. ¿Y por qué dejó de ir? Cuando usted iba, yo lo veía cambiado. Ay, sí, es que un problemita. Sí, un problemita. Pero ¿por qué no regresa? Dios utilizando una persona inconversa que ni conoce de Dios, que ni ha leído la Biblia, para decir, es hora de que vaya y enfrente.
Hay muchas maneras de callar. Adán se escondió, David siguió en lo cotidiano y no dijo nada, pero estaba en silencio con respecto al problema de él. Y Dios envió a alguien, y Dios envía a nuestras vidas su palabra para despertarnos. Entonces 12:1 dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía cantidad de ovejas y vacas, muchas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y que él había criado. Y que había crecido con él y con sus hijos, era como una mascota casi, ¿cierto? Y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. El 4, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, miren la reacción de David. Entonces se encendió el furor de David. Estaba furioso en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, vive Jehová, que el tal que hizo esto merece morir, dígame dónde está, yo mando que lo ejecuten, es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Sí ven? ¿Qué ven ustedes ahí? Cuando lo vemos lo que nosotros hacemos en miniatura, afuera. Decimos, uy, este sí que es malo. Uy, no, no, de verdad. Gente así, no quiero juntarme con gente. Cuando yo hago cosas peores. David estaba furioso porque con el relato de este hombre, un hombre rico le había quitado la única oveja a un hombre pobre. ¿Sí? Estaba furioso, pero no estaba enojado consigo mismo porque él teniendo muchas mujeres, concubinas y todo, en lugar de estar con ellas, fue a buscar la mujer de Urías. No estaba enojado con él, pero sí estaba enojado con aquel que, que tomó la corderita del otro hombre. ¿Ven? ¿Están entendiendo cómo somos? Cómo somos tan crueles, fuertes, inflexibles frente al pecado de otro, pero somos tan permisivos con nuestro propio pecado. O sea, algo que usted hoy critica, eso sí es no, porque lo hacen, yo no entiendo por qué al año siguiente usted puede estar haciendo lo mismo y justificándose. ¿Pasa? Sí pasa. Utilizamos una medida, una regla para una cosa y utilizamos otra regla para otra cosa.
Y él estaba furioso porque este hombre había hecho eso, pero no estaba impávido, estaba indiferente con respecto al pecado que él había cometido. Era necesario como que le mostraran su mismo pecado, más pequeñito, pero en otro. ¿Sí? Era necesario eso para que él se diera cuenta, uy, qué horrible es, uy, qué feo. Pero cuando vio que eso era una miniatura frente a lo que él había, él dijo, soy malo, pequé, pequé contra Jehová. ¿Cuánto tuvo que pasar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días pasaron para que David tuviera que decir, pequé, hice malo, no hice lo que tenía que hacer, permití lo que no tenía que permitir, llegué hasta donde no tenía que llegar, hice cosas terribles, 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 pequé contra el Señor, lo hice. ¿Puede una persona cristiana estar bautizada, estar en pecado, llegar a la iglesia, asistir y congregarse como si no pasara nada? ¿Puede llevar un ministerio, aún pastorear una iglesia y estar en pecado y vivir como si no pasara nada? Llevando una vida secreta, sucia y en silencio. Pero el verdadero creyente no será feliz así. Y el Salmo 32 lo dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir, el verdadero creyente nunca será feliz en el pecado. Y hay creyentes que han muerto en su pecado sin arrepentirse. Estaba pensando, si hay, busco por toda la amistad lo que, a ver, si hay creyentes que han muerto en su pecado, busqué en mi memoria a ver y encontré por ahí, seguramente usted lo ha escuchado en Hechos capítulo 5. Estamos hablando ya del tiempo de la iglesia, apóstoles, creyentes, iglesia creciendo, avanzando. Entonces dice 5:1, Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, creyentes, habían depositado su confianza en Jesús, creyentes. Versículo 2, sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea, ¿qué pasaba? Había mucha pobreza, había muchas dificultades, estaban siendo perseguidos. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Un fondo común, donde las personas vendían sus propiedades, los creyentes, hablando de los creyentes, y la llevaban a este fondo. ¿Qué hacían los apóstoles? Entonces repartían según la necesidad. Bueno, usted tiene 10 hijos, usted, el mercadito para usted es un poquito más grande. Usted tiene 2 hijos, un mercado más pequeño, pero todos tenían lo que necesitaban y así hacían. Entonces, este hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y le dijo a los apóstoles, vea, la vendí en 100 millones, aquí están. Mentiras, la había vendido, por decir algo, en 150 millones. Se guardó una parte, pero dijo que había puesto todo. O sea, mintió. Entonces dice, eso es lo que pasó. Otra vez, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, tal vez fue inferior, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres,
sino a quién se está mintiendo cuando se miente en la iglesia. No han mentido a los hombres, sino que la mentira es a Dios. Al oír a Ananías esas palabras, cayó, tuvo tiempo de arrepentirse, dijo, uy, Dios, sí, perdóname, no debía haber mentido. Perdónenme, también ustedes, iglesia, pues, pero primero Dios, perdóname. ¿Tuvo tiempo de arrepentirse? No, cayó, expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un tiempo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Pues Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo, sí, sí, eso sí está bien, ese es el valor, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué te pusiste de acuerdo en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No, nuestro evangelio no es un evangelio barato, es un evangelio costoso. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? Algunos cuando escuchan la salvación es por gracia, Cristo murió en la cruz, pagó por los pecados, solamente debes confiar en que Él pagó por ti, en que mereces el infierno, en que vas rumbo al infierno por tu pecado y que Cristo murió en tu lugar. Escuchan ese evangelio, ese es el evangelio en que hemos creído. Y tan fácil. O sea, cree, así que Cristo y ya, es salvo. Tan fácil. Pero nosotros, cuando venimos a los pies del Señor Jesús, le pertenecemos a Él. Somos de Él y debemos vivir para Él. Y es cierto que Dios tiene paciencia con nosotros. Es cierto que si no fuera así, ninguno de los presentes estuviéramos acá. Pero hay pecados, hay situaciones que Dios no va a tolerar. Y Dios puede así quitarte la vida si permites un pecado X o tal en tu corazón. Y tú puedes decir, no, pues qué miedo. Pues deberíamos tener temor. Dios tiene paciencia con nosotros todos los días, lo repito. Si no fuera así, yo no estuviera acá. Pero la vida cristiana no es una vida que se huelga en el pecado. Si es así, si tú vives una vida supuestamente cristiana y estás peque, que peque y peque, que peque, y no sientes nada, tal vez no eres cristiano, solamente es nombre. Si estás luchando con un pecado, puede ser que tú seas cristiano, pero el Espíritu Santo estará moviendo tu corazón y diciéndote, esto no está bien. Qué triste es la muerte de un verdadero creyente que muere en pecado. Yo creo que es de lo más triste que hay. No quisiera, no quisiera yo encontrar la muerte de esa manera, viviendo en el pecado. Yo quisiera, si el Señor me tiene para irme, que estuviera yo o leyendo la Biblia, orando, hablando a alguien de Dios, o sentado así sea mirando las nubes, pero no pecando, no pecando. Mi Señor pagó por mí, murió en la cruz por mí. No merece Él que yo le pague así de esa manera. Y ellos murieron en su pecado. ¿Se imaginan ustedes cuando ellos llegaron a la eternidad, después de que murieron? Pues eran creyentes, habían confiado en Jesús, llegaron y le vieron a Él. ¡Qué vergüenza! Y vamos a 1 Corintios capítulo 11. Versículo 27, hablando de la cena del Señor, de la cena del Señor, de lo importante de la reunión como tal y de cómo tenía que ser, del manejo en cuanto al pecado que debían tener un examen, una evaluación antes de participar en la cena.
para estar dignamente participando de ella. Dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan, hablando de la cena del Señor, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, evalúese a sí mismo, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y escuchen el 30, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos, o sea, que habían creyentes, que habían muerto por no hacer las cosas como Dios quería que se hicieran. Creyentes que duermen, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Les he contado hace tiempo no sé si David se acuerda, un himno que es creo que es el 410 en los libritos esos cafés del siglo XX, ¿sí? De un hombre creyente que terminó su vida en pecado, arrepentido ya, pero sin poder levantarse de su cama, ya aproximándose a la eternidad y diciendo, he de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así, con el tiempo malgastado, he de presentarme allí, darle todo yo quisiera, de los años que perdí, caminando en la ceguera, pero a Satanás los di. Vamos a terminar mirando primero de Juan, capítulo 1. Versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios que quiere que no pequemos. ¿Cuál es el propósito de Él para nosotros? Que no pequemos. Os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Has pecado? Es hora de que vengas al Señor. No te quedes en silencio. No, no más silencio. No más estar callado. ¿Has fallado? Levántate y pídele perdón al Señor humillándote. Y tú, si hoy vienes, si estás hoy con nosotros, desde los niños hasta los adultos, y sientes que aún no has sido perdonado por todos los pecados que has cometido, y sientes que en tu vida hay pecado, que no has arreglado las cosas con Dios, que el Señor no te ha lavado en la sangre del Cordero, hoy puedes venir y pedirle al Señor, límpiame. Porque si está mal morir un cristiano en pecado, es peor morir uno que no ha sido lavado en la sangre de Cristo sin haberse arrepentido y llegar a la eternidad así. Es tiempo de arrepentirnos y de venir a Jesús. Vamos a orar. Señor, tú hablas, tú alumbras. El corazón de David estaba oscurecido hasta que tú prendiste la lámpara. El pecado oscureció su corazón, su conciencia se endureció hasta que tú lo sacudiste, hasta que le hiciste caer en cuenta de que estas cosas, realmente su vida estaba mal, estaba en pecado, estaba en suciedad,
no podía quedarse tranquilo. Habían consecuencias terribles de su pecado, pero tenía que arrepentirse, también humillarse y reconocer su pecado. Hoy nos llamas, Señor, si somos tus hijos e hijas, a arreglar cuentas contigo, a reconocer aquel pecado que cometimos en secreto. Nadie se dio cuenta, nadie. Y los que se dieron cuenta son muy silenciosos. No dicen nada, nadie se dará cuenta nunca, pero tú lo viste, Señor. Y aunque he tratado de eludir el tema, de esconderlo debajo de la mesa y no mirarlo jamás, tú lo sacas y lo colocas sobre la mesa para que lo mire cuán feo es, cuán sucio es. Perdónanos, Señor, en lo que hayamos ofendido tu santidad, en lo que hayamos hecho algo que no te agradó, en lo que abrazamos actitudes sucias, acciones malas. Señor, cuando debemos tener un corazón rendido a tus pies, lo hemos rendido a cosas sucias, a cosas que degradan, a cosas viles. Si hemos llegado a hacer tal cosa, Señor, perdónanos. Si hemos hablado de manera que no debimos hablar, perdónanos. En los pensamientos que hemos acariciado, guardado, perdónanos si no hemos hecho bien. Dios, tú dices, tú enseñas. Señor, realmente no quisiéramos partir del mundo, aunque somos tus hijos, pero Señor, en pecado. No queremos irnos en pecado, Señor. No porque perdamos la salvación, porque la compraste por nosotros en la cruz del Calvario, pero Señor, es porque queremos encontrarnos contigo. Y qué gozo será partir de acá, Señor, de una manera que te agrademos aún hasta el último suspiro que tengamos. Señor, ayúdanos a vivir una vida agradable para ti, realmente agradable a nivel acciones, a nivel pensamiento, a nivel palabra, a nivel actitudes, a nivel reacciones, agradable delante de ti, Señor. Oramos, Señor, por aquel joven o adulto, hombre y mujer, que aún no ha sido lavado por la sangre de Cristo, que aún no ha reconocido que merece el infierno, que aún no sabe en qué peligro está, que va rumbo a la muerte eterna, que pueda hoy mismo reconocer su pecado, reconocer que merece el infierno como un día nosotros también lo reconocimos y que merece ser condenado o condenada, pero Cristo murió por él y por ella en la cruz. Dios, gracias por tu amor y tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.